Hola, en esta oportunidad estudiaremos las determinantes sociales del proyecto arquitectónico. Para ello nos interesa entender la arquitectura como un hecho social. ¿Qué significa esto? Bueno, la arquitectura como producto social se refiere al hecho que es el resultado de la intervención de diferentes grupos sociales, no solo de los profesionales en arquitectura. Esto es muy importante para reconocer nuestra propia posición en el quehacer arquitectónico. El objetivo último de la arquitectura, además, es contribuir a la vida social, proporcionando, diseñando y construyendo los espacios que la sociedad demanda. ¿Quiénes participan entonces en la producción de arquitectura? Es frecuente escuchar una expresión como yo hice este edificio, pero realmente, ¿quién es el responsable de un proyecto arquitectónico? ¿Serán los arquitectos y arquitectas? ¿O serán también, por ejemplo, los ingenieros o especialistas que participan en el mismo, como los diseñadores estructurales, eléctricos, hidráulicos, mecánicos y de otras especialidades? ¿O será el equipo de dibujantes que colaboran con los diseñadores produciendo los planos necesarios para la ejecución de una obra? ¿O será el propietario del proyecto, el cliente, el que pidió, el que encargó el edificio? ¿O será también el financiador, es decir, aquel que le proporcionó los recursos al propietario para que pudiera realizar la obra? ¿O serán los trabajadores de la construcción, los maestros de obra, los albañiles, los armadores, los soldadores, los operadores de la grúa, los mecánicos, los auxiliares, que son justamente ese ejército de personas que está en una obra haciéndola realidad? ¿O serán, como a veces lo claman los funcionarios, una alcaldesa, una ministra, un presidente, que dice, bajo mi mandato logramos hacer determinada obra? ¿O serán finalmente los usuarios, que son los que después de todo le dan vida a esa obra arquitectónica? Veamos cómo podemos entender entonces esta realidad. Partamos de que la arquitectura es un hecho colectivo. Es decir, si nos referimos a la arquitectura como un arte, es un arte hecho por varios, por muchos que participan en la misma, como lo es el teatro, o la música sinfónica, o la ópera, o incluso el cine. Son artes colectivos. Si no, veamos esta imagen de una orquesta sinfónica acompañada de un coro, y donde casi pasa desapercibido porque nos da la espalda el director, quien está conduciendo a este equipo de personas para producir una obra musical. Insistiendo en que la arquitectura es un hecho colectivo, no se puede entonces hacer sin la participación de muchos y muchas involucrados e involucradas en el proyecto. Recordemos otra imagen de referencia. Los créditos al final de una película en el cine. Ustedes han visto esa cantidad de reconocimiento que se hace a todos los que participan en una producción cinematográfica. Probablemente en la arquitectura sea algo similar. Veamos cómo podemos entender esta producción arquitectónica desde una lógica del campo de la arquitectura. Imaginemos el campo de la arquitectura como un espacio en el que estamos interactuando constantemente entre varios agentes. ¿Qué agentes participan? Bueno, distingamos al menos 4. En primer lugar, los profesionales, los arquitectos y las arquitectas. En segundo lugar, el grupo que llamaremos los promotores, donde se encuentran los propietarios, los constructores, los financiadores, que son los que finalmente materializarán esa obra.
Pero en el campo de la arquitectura siempre participa también el Estado, porque el Estado, que además puede encargar obras, es también el encargado de autorizarlas siempre. Es decir, cualquier proyecto de arquitectura pasa por el Estado, ya sea por el gobierno nacional o por las municipalidades. Y finalmente, y no menos importante, están los usuarios, aquellos que finalmente harán uso o utilizarán aquellos espacios que estamos diseñando. En la lógica del campo, estos agentes están continuamente relacionándose entre sí. Es decir, su interacción les permite realizar los diferentes productos que requieren. Uno de esos productos, y el fundamental para nuestro caso, es el proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico surge entonces de todas estas relaciones. Veamos entonces cómo podemos entender las determinantes sociales en relación a las relaciones sociales entre los agentes en ese campo. Volvamos a nuestros agentes. Aquí tenemos el arquitecto, los ingenieros, los dibujantes, los trabajadores de la construcción. Todos se relacionan entre sí. Los arquitectos con su equipo de dibujo, con su equipo de ingeniería, con los trabajadores que luego harán realidad la obra que están diseñando. Además, los trabajadores se relacionan con otros agentes a su vez. Lo que nos interesa acá es cuestionarnos cuáles son las relaciones que establecemos como profesionales con estos otros agentes. Son relaciones de colaboración y complementariedad, por ejemplo, con nuestro equipo de dibujo o con los ingenieros que colaboran en el proyecto. ¿O es una relación de competencia que establecemos entre nosotros? O incluso una relación de conflicto, cuando no podemos llegar a una colaboración y al contrario, estamos en pugna. Finalmente también podría ser una relación de indiferencia, es decir, no nos sentimos concernidos por lo que están haciendo los demás. Pasemos ahora a otra parte de las relaciones. Los arquitectos en relación a los promotores, donde están el constructor, el propietario, el financiador, y donde están los funcionarios del Estado que mencionábamos antes. Todos se relacionan entre sí y pueden establecer diferentes tipos de relaciones. Relaciones de dependencia o de mecenazgo, como históricamente la arquitectura tuvo, ya sea con el Estado, pensemos cuando el Estado es el que encarga la obra pública y de esa manera premia a algunos arquitectos y arquitectas, o incluso también cuando algunos propietarios, sobre todo aquellos que tienen más altos ingresos, le encargan también a un arquitecto realizar sus obras. Ahí hay una relación de dependencia y, si se quiere, como de mecenazgo, como en el caso de los artistas. Puede ser una relación que derive en la subordinación a otros intereses, es decir, cuando el profesional de la arquitectura se subordina a los intereses políticos, normalmente de los funcionarios que están en el Estado, o a los intereses económicos del propietario. Lo que nos interesa en ese caso, aparentemente, sería generarle mayores ingresos o un mayor lucro al propietario de un proyecto. Sin embargo, también pueden establecerse relaciones de colaboración, es decir, donde las partes están interesadas en que el producto o el proyecto arquitectónico tenga el mejor resultado. Puede haber relaciones de confianza que se genera a partir de esa relación de colaboración. Puede incluso haber relaciones de corrupción, que es un tema que sin duda nos interesa desde un punto de vista ético poder discutir. Y puede haber nuevamente relaciones de indiferencia, donde aparentemente nos desinteresamos por lo que está haciendo, pensando o buscando los demás. Pasemos al último plano de relaciones, y no por ello el menos importante, cuando estamos hablando de la relación entre el arquitecto o el profesional de arquitectura y los usuarios.
Hay una relación clara porque los usuarios son los destinatarios finales de los proyectos que tenemos a nuestro cargo. Sin embargo, también tenemos que pensar que los arquitectos estamos vinculados de una manera más o menos consciente a otros profesionales de la arquitectura, en nuestro propio país o en el mundo. ¿En qué se traduce este tipo de relaciones? En relaciones de colaboración, por ejemplo, con los usuarios. Ha habido siempre mucho interés en la arquitectura en el tema del diseño participativo, como una manera de involucrar a los usuarios en la formulación de los proyectos en los que estamos involucrados. Incluso en diferentes países, por ejemplo en Cuba, es notable la experiencia de los llamados arquitectos de la comunidad, es decir, personas que están directamente trabajando con los habitantes de una comunidad para resolver las diferentes necesidades de espacio que pueden presentar. También hay mucho interés cada vez en lo que llamamos la personalización, es decir, entender a los usuarios no como una masa de gente, sino en su propia individualidad, cada uno con necesidades particulares. También podemos entender una relación de altruismo, es decir, donde los profesionales estamos motivados ante todo por un ideal abstracto, si se quiere, de bienestar humano, de ayudarle a las personas, de contribuir a su calidad de vida, lo cual podríamos asociarlo al humanismo. También puede haber relaciones de competencia, sobre todo con nosotros profesionales. Pensamos que en una lógica de mercado estamos compitiendo con otros que podrían hacer nuestro mismo trabajo. Esta relación de competencia, sin embargo, también puede transformarse en una relación de colaboración. Y en el caso de los arquitectos en otros lugares del mundo, podemos también generar una relación de dependencia, sobre todo de dependencia con respecto a sus ideas. Concluyendo entonces, ¿cómo podemos entender las determinantes sociales y el programa social? Bueno, insistimos en que la arquitectura es producto de las relaciones sociales establecidas entre los diferentes agentes que hemos venido mencionando: arquitectos, otros profesionales, promotores, los propietarios, los clientes, el Estado a través de sus funcionarios y los usuarios de los proyectos. Los profesionales entonces respondemos a las necesidades y podríamos pensar entonces que también a los intereses del resto de agentes, así como a nuestras propias necesidades e intereses. De esa interacción es que surge el programa social de la arquitectura, que discutiremos con más detalle más adelante al hablar también del programa arquitectónico. Entonces, ¿a quién le debemos nuestra lealtad como profesionales de la arquitectura? Terminemos recordando una cita de Frank Gehry que dice: no sé por qué la gente contrata arquitectos para luego decirles lo que tienen que hacer. Con esto entonces cerramos esta sesión y quedamos disponibles para las preguntas y comentarios. Muchas gracias.